Imagínense estar en el trabajo, tener un ratón pequeñito, unos minutos libres y aprovechar ese momento pues para hacer la compra, mirar un libro o apuntarse a un curso online de esos que tenemos pendientes. En principio no parece nada grave, pero ¿puede la empresa sancionarnos por eso o puede ser motivo de despido? Pues hoy vamos a salir de dudas, Isabel. Saldremos de dudas, la ley es clara, pero tiene algunos matices que descubriremos posteriormente. Pero antes, Vanessa, vamos a repasar algunos datos y es que está claro que tras la pandemia ha aumentado muchísimo ese número de trabajadores que trabajan desde casa, en remoto, y por tanto las empresas tienen que facilitarles los medios, entre ellos pues un ordenador. ¿Y qué pasa con ese ordenador? Pues que el 90% de los trabajadores lo utiliza para cosas personales, no estrictamente del trabajo. Ahora veremos si eso está bien, está mal y sobre todo si es legal. Ahí tenemos si las empresas tienen derecho a monitorizar esas webs a las que nos metemos. Bueno, tienen derecho, según el Tribunal Superior de Justicia sí que lo tienen, pero con unas condiciones. Una de ellas es que lo hagan con el ordenador que estamos utilizando de la empresa, obviamente no con el nuestro. Otro de los condicionantes es que pueden espiarlo siempre y cuando esas webs se hayan visitado en horario laboral y además siempre y cuando, por supuesto, nos hayan avisado. Así que esos son los condicionantes. El previo aviso es fundamental para que después las empresas puedan cotillear esas webs a las que nos hemos estado metiendo, siempre, claro, desde el ordenador de la empresa. Nunca jamás si es un ordenador tuyo particular y tampoco si es durante tu tiempo libre. Claro, muchas veces surge esa duda si es legal y sobre todo qué consecuencias penales, entre comillas, si las hay, puede acarrear una situación de estas, si al final se comprueba que no has usado correctamente o has visitado páginas web que no deberías hacer. Lo veremos, pero antes tenemos que saber si la gente habitualmente lo hace. Hemos salido a preguntar si la gente utiliza ya no solo el ordenador, sino también el móvil del trabajo para su uso personal. Creo que es más común de lo normal. Que no se debería hacer puede ser porque al fin y al cabo estás en el horario laboral. Que lo hacen más personas de las que nos pensamos, pues yo creo que también. Algún rato libre que tengo en trabajo sí que lo utilizaba para un uso personal. No, el ordenador del trabajo por cosa del trabajo. ¿Separado? Sí, hay que respetar. Móvil no, en el móvil solamente ha sido trabajo, pero bueno, es verdad que en el ordenador de trabajo sí que alguna vez he hecho alguna búsqueda personal, sí. Hay a veces que pues abusamos un poco de eso, pero es casi imposible pues no buscar personalmente cosas personales o tener que comprar, por ejemplo, algo o lo que sea. Está mal. Hombre, no sería lo suyo. No sería lo suyo porque esos ordenadores están expresamente para lo que es el trabajo. La verdad es que coincide bastante lo que nos cuentan en esta encuesta con los datos que tenemos, y es que los jóvenes son los que más hacen ese uso personal con el material del trabajo, con el móvil y con el ordenador. Pero hay un dato muy llamativo, Vanessa, y es que una cosa es meterse en WhatsApp o utilizar alguna web para comprar algún artículo y otra ya es meterse en la dark web. Y atención, porque decíamos que el 90% utiliza el ordenador de empresa para uso personal, pero es que el 63% visita alguna página de la dark web semanalmente y el 17% a diario, que la verdad es que esos datos sorprenden especialmente por esas páginas. Sí, porque son unas páginas, recordamos, que se esconde de alguna manera, por explicarlo, que nos están viendo en este momento, es la parte más oscura de Internet a la que en principio no es fácil acceder, tienes que tener unos contactos, pero es peligroso. Digamos que eso es el extremo, pero sí que es cierto que la mayoría de nosotros utilizamos los teléfonos o los ordenadores para meter nuestro WhatsApp, y nosotros hemos querido cubrir la parte legal, está permitido, no podrían espiarnos, con Alejandro Navarro, abogado. Sí que es habitual que los trabajadores puedan utilizar su propio WhatsApp cuando están en el ordenador de la empresa, pero eso va a generar problemas. Las conversaciones van a seguir siendo privadas, el trabajador tiene un derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, pero hay que tener en cuenta que la empresa sí que puede controlar en qué tipo de redes o en qué programas ha accedido, porque está en horario laboral y la empresa va a controlar cuántas horas ha estado y si hacía falta que tuviera que acceder a ese tipo de aplicaciones. Por lo tanto, es difícil que la empresa, en base a un contenido, se pueda meter a realizar ese control tan invasivo o abusivo del contenido de las conversaciones del trabajador, pero es importante tener en cuenta que sí que va a poder controlar y puede llegar incluso a un despido si ha hecho un uso pues ilegítimo o no adecuado de esas herramientas.
Claro, es que algo muy importante también de esas condiciones que veíamos al principio para que nos puedan cotillear es que precisamente ese cotillear tenga alguna razón. Es decir, si la empresa quiere, por ejemplo, medir la productividad del trabajador y si se ve afectada por esas webs que visita habitualmente y que son personales, pero no con el mero sentido de cotillear. Claro, esa letra pequeña siempre y cuando vaya relacionado con el puesto de trabajo y con, como decías, la producción y a lo que puede, de alguna manera, salpicar. Sí, también hemos querido preguntar si las personas en la calle ven, o los trabajadores ven normal que las empresas pues opten por esta opción de cotillear pues para, por ejemplo, justificar esa productividad o esa falta de productividad. Vamos a ver si lo vemos. A ver, al fin y al cabo es un dispositivo que te facilita la empresa con uso exclusivo para la empresa. Entonces, que el jefe o que alguien tenga la potestad de saber lo que haces, bueno, no sé, sería un tema para discutir, ¿no? Pero si estás trabajando no tendrías que estar escondiendo nada. Entonces, yo veo justo que te controlen en este sentido. Aunque te faciliten el artefacto, son cosas privadas. Por un lado lo vería lógico que lo vieran los jefes, pero por otro lado entiendo que a nivel personal no hay que controlar tanto. No tengo por qué dar explicación de todo lo que busco, aunque sean cosas del trabajo, laborales. Porque al final los ordenadores los ponen ellos y no son tuyos. No tienes por qué buscar información personal en esos ordenadores. Es que si me han contratado tienen que confiar en mí, si no, no me contrates. Ya lo venimos diciendo, el trabajo en remoto llegó para quedarse después sobre todo de la pandemia, pero los expertos en ciberseguridad aseguran que supone ciertos riesgos para la seguridad de las empresas y de la información personal también de los empleados. Saludamos ya a Sergio Losilla, experto en ciberseguridad. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando de estos diferentes usos que en determinado momento se le puede dar pues a esos ordenadores con los que se trabaja en casa o también desde el mismo puesto de trabajo. ¿Qué usos en concreto pueden poner en riesgo la seguridad de la empresa? La realidad es que hasta nuestro uso diario personal dentro de un dispositivo de empresa puede generar riesgos de seguridad, principalmente de manera inconsciente. Es decir, cuando estamos navegando o haciendo la compra online o haciendo páginas web, esas páginas web pueden llevar a temas maliciosos y podría afectar a los datos de la organización. Muy buenas tardes, Sergio. Hablamos de los riesgos que podría correr la empresa, pero también nosotros podríamos correr riesgos, ¿no? Por ejemplo, si metemos esos datos, que yo me declaro culpable, esas contraseñas en el ordenador del trabajo para que ya se nos queden guardadas y no tener que meterlas continuamente, también ahí nosotros correríamos peligro, ¿no? Correcto. Al final, el compartir datos personales en otro dispositivo, en este caso de la compañía, y guardarlos, lo que estás haciendo es que cualquier aplicativo de la compañía pueda acceder a esa información. Sin quererlo, la compañía puede incumplir la privacidad personal, pero es que hasta... Parece que hemos perdido ahora mismo la conexión con Sergio Losilla. Nos venía contando pues esos riesgos que muchas veces damos por hecho de que no puede ocasionar nada, pero hasta incluso el realizar, decía Isabel, una compra online. Me parece que ya tenemos de nuevo a Sergio. Hola, Sergio. Sí. Sí. Vale. Creo que ahora ya me escuchas perfectamente. Nosotros sí. A ti también. Nos decíamos que riesgos hay muchos, incluso, por ejemplo, a la hora, yo ahora hablaba con Isabel, de realizar una compra desde el ordenador de nuestra empresa, al introducir ese número de cuenta con el número de tarjeta, cuidado. Sí, correcto. Al final el número de tarjeta y número de cuenta en un aplicativo, un dispositivo que no sabemos cómo... Parece que... Nada, parece que no podemos retomar esa conversación que teníamos, esa entrevista con Sergio Losilla, como decíamos, experto en ciberseguridad. Y venimos a resumir, Isabel, que mucha precaución también, que hay que además tener... desde el particular, pero también desde la empresa. Exactamente, hay que tener mucho cuidado también, por ejemplo, si nos conectamos con ese ordenador de empresa, alguna wifi pública, porque ahí también es muy fácil que nos hackeen. Bueno, que a nosotros nos parece algo imposible, pero los expertos muy fácilmente pueden hackearnos esos datos, incluso
incluso ya no solo los datos, porque a veces no somos conscientes de que incluso si metemos un USB podemos tener imágenes, fotografías, podemos tener documentos importantísimos que los hackers pueden hacerse con ellos, con los nuestros y por supuesto también con los de las empresas. Cuidado, sobre todo, ya en cualquier caso la ciberseguridad está a la orden del día, hay que protegerse y cuidado porque los amigos del ajeno al fin y al cabo ya cualquier excusa les sirve para llegar. Y sobre todo, es muy típico en Sergio Losilla, nunca se cansa de repetir, los ordenadores, los dispositivos, siempre con la protección adecuada, con el antivirus adecuado, que a veces se nos olvida. Con esa recomendación nos vamos a quedar. Ampliaremos más este tema otro día que podamos conectar y hablar más largamente con Sergio Losilla.